disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy día tenemos una entrevistada de lujo. Tenemos a la increíble, a la magnífica, la extraordinaria, la brillante y encantadora Carmen McEvoy, historiadora. Carmen, No, bienvenida al no me lo programa. vaya a creer, Pedro, no me lo vaya Oye, a creer. me estoy quedando corto, ¿ah? Recién estaba empezando. Bueno, Carmen. Muchísimas gracias por tus palabras. No, yo estoy encantado de tenerte en el programa de nuevo y me interesan tus reflexiones sobre el momento presente. Vamos a hablar de varias cosas, pero el momento presente está un poquito feo en el Perú, ¿no? Y me encantó tu última columna en El Comercio, titulada Imaginar un mañana para el Perú, ¿no? Donde dices que en medio del descalabro general que sigue degradando la vida cotidiana de millones de peruanos, un Estado prebendario caracterizado por su ineptitud, corrupción y tendencia al litigio ad eternum, pareciera dirigirse a una lenta pero segura implosión. Y hablas que lo único certero es que cada 2 por 3 se tira por la borda el esfuerzo acumulado por décadas y que este es el Perú del arreglo y del sálvese quien pueda. Exacto. ¿Cómo vislumbrar un mañana para el Perú cuando este, como dices tú también en tu columna, se ha convertido en un manicomio? Exacto. Un manicomio donde los locos están en control del manicomio, Exacto. no están medicados, y sobre todo lo que dice Pessoa, ¿no? Para un momento Mm. probablemente similar que él vivió, es un tema de amoralidad, ¿no? Falta de racionalidad y hiperexcitación, ¿no? Somos una sociedad hiperexcitada porque ayer pasó otra cosa catastrófica contra nuestra Amazonía, Mm. contra la posibilidad de elecciones primarias. Entonces, todos los días es como que nos llenamos de angustia, de ansiedad, ¿no? Entonces, es difícil pensar en un mañana para el Perú porque estamos envueltos en esta suerte de vórtex. Y yo lo que creo Hoy que día, acá, hoy día, por ejemplo, es viernes, esta entrevista sale mañana sábado y no sabemos lo que va a pasar en el Congreso, porque se pueden tumbar a toda la Junta Nacional de Justicia, y si esto lo termina aprobando luego el Ejecutivo, ya, ¿en qué cosa nos vamos a convertir, por Dios? y a mí, pues, digamos, por mis propios intereses, a mí me duele muchísimo lo que han hecho con esta ley forestal, ¿no? Mm. Poniendo en peligro nuestra fauna, poniendo en peligro nuestros bosques, poniendo en peligro el recurso más importante que el mundo, por el cual el mundo se va a disputar, que es el agua. Mm. Entonces ahí se lo han dado, es una suerte de frontera, de Far West, que se lo han dado pues a los narcotraficantes, la minería ilegal, los taladores, ¿no? Entonces hay una irresponsabilidad absoluta en la manera como se están conduciendo, y un poco para cerrar mi idea, ¿no? Yo creo que el tema fundamental acá creo que hay dos temas, ¿no? Algo que yo he venido trabajando mucho en mis libros, el último con Gustavo Montoya, que es el mecanismo. O sea, acá existe un mecanismo que fue establecido en los años iniciales de la República, que es el Estado como botín, Ujú. ¿no? Que es la conspiración, la lucha de facciones, los intereses personales que se superponen al bien común. Eso es. O sea, ese es el mecanismo que cada vez se vuelve más avesado, se ha ido perfeccionando en el mal sentido de la palabra, y estos personajes que tenemos
son unos desfachatados que no les importa lo que están Nada, haciendo, no nada. les interesa, no quieren dar, ni siquiera tienen que dar explicaciones. Un congresista estaba hablando del sostén de la congresista, o sea, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos? O sea, ya la degradación ha llegado pues a sus límites, hubo una violación en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que primero es ese mecanismo, que no es un mecanismo reciente, probablemente estamos viendo la fase más siniestra, más perversa del mecanismo, ¿no? Que es tomar el Estado y comenzártelo a canibalizar, a repartírtelo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué hace la sociedad civil? ¿No? Yo creo que ahí está un poco la clave de cómo vamos a salir. Yo creo que tenemos que reconocer que para desmantelar el mecanismo va a tomar mucho tiempo y lo tenemos que entender bien, porque los que entran caen capturados. O sea, Mm, no, cualquiera que entre, hasta el profesor, agricultor y lo que, él también entró en el mecanismo. Entonces, primero, ¿cómo desmantelarlo? Porque ya sabemos que es perverso. Y lo otro, creo yo, como sociedad civil, muchos llaman a las movilizaciones, pero yo creo que en el artículo también menciono a este filósofo español que habla de enseñar con el ejemplo, la tetralogía del ejemplo, de la virtud, cómo comenzamos a inocular a este cuerpo de falleciente o de fallecido un sistema inmunológico. mm. ¿No? Y yo creo que el sistema inmunológico es comenzar a trabajar en nuestras propias esferas, en el bien común y comenzar a establecer esos ejemplos, ¿no? Entonces tiene que haber todo un cambio en el chip de cómo confrontar esto, que no solamente es la movilización de un día o de dos, sino una vida dedicada al servicio, una vida dedicada al bienestar del Perú. Y yo creo que por ahí tiene que venir nuestra, digamos, nuestra vuelta a la vida, ¿no? Porque ya estamos como en un estado ya medio agónico. Sí, unidad de cuidados intensivos prácticamente. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo iniciar eso? Porque todo lo que dices, yo también coincido contigo que hay un cambio de chip, hay que, como sociedad, debemos comenzar a tener, no sé, un objetivo, una visión de largo aliento. ¿Cómo inicias eso? Bueno, este filósofo Gomá habla de lo Javier que Gomá. llama una amistad cívica, habla que la coalición estatal por ahí no va, ¿no? Por ahí no va porque hay una suerte de perversión de todo el proceso. Entonces, él muestra de que lo que se tiene que hacer es acudir a las asociaciones, y tenemos muchas. O sea, Mm, tenemos muchas asociaciones en el bien de, por ejemplo, y comenzar a conectarnos uno con otros, ¿no? Yo creo que acá la labor de la prensa va a ser fundamental, ¿no? O sea, como esa prensa que denuncia, también es una prensa que mantiene viva esta sociabilidad, ¿no? Y es una sociabilidad sana, ¿no? Porque nos quedamos mucho en lo que nos están haciendo, en el abuso, pero no sacamos o no ponemos en valor maestros que están en la sierra, dedicados a su trabajo, deportistas que están solos, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos, ¿no? mm. Es el ejemplo. Tienen que salir a la luz y comenzar a crear un camino de interconectarnos y comenzar a trabajar en conjunto en temas muy específicos. Yo desde el campo de la historia, hago lo mío con mis libros, acabamos de sacar una moneda de El Mulato Sí. Valdés, que muy pocos lo conocíamos, ¿no? Porque yo creo que el camino que estamos siguiendo parte de la idea de que todo está corrupto, ¿no? Que todos son malos. Entonces nos han ido convenciendo de eso, y creo que la única manera es comenzar a rescatar nuestro legado, ¿no? De peruanos que nos han servido a lo largo de los siglos. Ahora, una curiosidad, ¿este momento presente te remite a algún momento de nuestra historia? Por supuesto. Estos son nudos, ¿no? ¿Ya? Estos son momentos como de encrucijada. Hemos tenido muchos. El primero fue la independencia, ¿no? Cuando tienes a esta sociedad, justo ayer estuve en un coloquio y lo estuve mencionando, ¿no? Esta sociedad de ilustrados, provincianos,
médicos, científicos, José Gregorio Paredes, que diseñó nuestro escudo, que también descubre un cometa, ¿no? Y que son derrotados. ¿Y por quién son derrotados? Son derrotados por estas camarillas militares que comienzan, digamos, a nivel internacional, porque son camarillas que creo que lo hemos conversado en algún momento, Mm. ¿no? Son gran colombianos, granaderos, chilenos. Acá se juegan temas geopolíticos, ¿no? Entonces el Perú es un nudo y ese nudo crea pues esta política, esta cultura política conspiracional, de interés personal, de lucha permanente para destruir al otro. Tenemos una cultura de destrucción del adversario. O sea, no somos capaces de sentarnos y tratar de escuchar, Mm. ¿no? Entonces todo eso nos ha marcado y un poco contestando tu pregunta, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Acuérdate el trabajo mío de Pardo, Mm. 1872, asesinan a Balta, cuelgan a los Gutiérrez, a los 2 años matan a Pardo, después nos declaran la guerra. ¿Qué nudo es ese? ¿No? Después viene el otro que Piero la promete, que va a haber una coalición, traiciona la coalición, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nos enfrentamos como con un espejo, con un pasado irresuelto, ¿no? Entonces, ahora que ya probablemente, como siempre todo el mundo dice, estamos al borde del abismo, no, estamos en el abismo, nos estamos cayendo, Nos estamos ¿no? Entonces, cayendo. cuando ya en el Eso también digo abismo, yo. Todavía no nos hemos pegado el contrasuelazo. Estamos en caída libre. exacto, estás en esas caídas que vas viendo como los diferentes sótanos, ¿no? Sí. Entonces hay monstruos de diferente tipo que te asustan y tú te sigues cayendo, o sea, no estás encontrando tierra, ¿no? Entonces de repente es un momento en el que puedes generar una conciencia de qué le vas a dejar a las generaciones en el futuro. Y por eso el artículo se llama Pensando en un mañana para el Perú, Sí. porque tú estás pensando en tus hijos, en tus nietos, ¿no? En que esto no puede seguir así, esto ya es insostenible, ¿no? Esta situación es insostenible. Pero ¿por qué somos así? Por qué no nos desanudamos? ¿Por qué no nos salimos de estos nudos que mencionas tú? ¿Y por qué tendemos a volver siempre a repetir los mismos errores? Bueno, primero porque no hay memoria, ¿no? No hay Mm. memoria Sí, pues. histórica. O si hay una memoria, es una memoria distorsionada, pervertida, ¿no? Piensa cuando Castillo dice que él llega para resolver 500 años de historia, ¿no? Y se tiró de un plumazo, la Sociedad Amantes del País, no sé, Hipólito Unanue, las guerrillas de la sierra, o sea, los salvadores, ¿no? Entonces, un país que no tiene historia no acumula experiencia. Yo creo que ese sería un primer punto. Y el otro que es la inercia histórica. Y la inercia histórica que está con el entramado de la corrupción y con el entramado que ya como atávicamente tú asaltas el Estado para dividirlo, para como un carnicero, para cortarlo, ¿no? Acuérdate el libro de Quirós, ¿no? Que Sí, sale el de una la vaca, corrupción. la están ordeñando. Eso pues pasó hace 150 años y seguimos con ese modelo. Entonces, yo creo que hay algo también que se tiene que relevar, que es el trabajo productivo de millones de peruanos, que no son parte de este círculo de Mm. corrupción, que viven de su trabajo. Yo he estado en el Cusco, me he quedado impresionada, ¿no? Con las reuniones que se dan de las universidades, de las discusiones de los grandes temas, y está como esas voces están como silenciadas por este ruido Mm. permanente de estos sinvergüenzas, ¿no? Que no les importa que el Perú se venga abajo con tal de que ellos logren sus propios beneficios personales. Entonces, es así de crudo, pero yo creo que reconocer la crudeza te puede permitir comenzar a dialogar. Nosotros en Proética estamos en un proyecto Diálogos por el Perú, ¿no? Entonces hemos empezado en el Callao, hemos ido a Trujillo, escuchando, ¿no? Escuchando y tratando de tomar el pulso a la población, a los ciudadanos de a pie, que lo que están buscando es una vida mejor. Básicamente ese es su sueño, que nunca se puede cumplir, como lo digo en el artículo, porque las luchas permanentes tiran por la borda cualquier iniciativa noble. Ahora, momentos como este también podrían ser oportunidades, y para ello es importante el diagnóstico. ¿Cuáles dirías tú que son
nuestros principales problemas recurrentes, nuestras taras? Yo creo que el egoísmo, ¿no? Yo creo que esa mirada de yo me salvo primero, no tener en consideración lo público, ¿no? Lo público me pertenece cuando llego al poder, esa es otra tara, ¿no? Haber hecho esa línea divisoria entre lo público y lo privado, ¿no? Yo soy servidor público y lo que hago es cuidar los recursos del Estado. Esa línea no se definió. Entonces la cruzan permanentemente, la cruzaron pues todos los gobiernos que hemos visto pasar por la presidencia de la República. Entonces esa sería esta incapacidad de cuidar lo público. Por eso que se van a tirar pues sobre la Amazonía como si fuera una suerte de frontera sin ley. Yo creo que ese es un punto. El otro punto, y puedo sonar a romántica, es el poco amor por el Perú, ¿no? Porque cuando tú tienes un amor por este país extraordinario, tú lo cuidas, tú te preocupas, tú piensas y cuando venga el niño, ¿qué vamos a hacer? Y la recesión y el fertilizante. Yo no sé qué pasó con los fertilizantes, pero desde que tengo memoria, estábamos por comprar los fertilizantes y creo que no los hemos comprado. Entonces, quien ama algo está constantemente, y yo creo que el otro tema es no entender que el peruano lo que básicamente quiere es tener salud de calidad, buena educación, oportunidades. Son cosas muy básicas que creo que aparecen con el COVID. Con el COVID nos dimos cuenta que para vivir necesitas 3 o 4 servicios y no necesitas el resto, ¿no? Entonces, priorizar tampoco es nuestra, acuérdate, los oleoductos, los tubos, todo faraónico, todo se desperdicia, siguen ellos dándose estas tremendas, ¿cómo se llama? Pues, aguinaldos. No hay una conciencia, ¿no? De que somos un país que tenemos que actuar como un colectivo. Yo creo que esa es otra de nuestras fallas, ¿no? El colectivo peruano, que en la medida que el colectivo esté bien, todos vamos a estar bien. Y la falta de institucionalidad también, ¿no? Absolutamente, que es, digamos, una consecuencia de lo anterior. Porque si tú llegas a robar, si tú llegas a estafar, lo primero que vas a hacer es desactivar cualquier estamento institucional que no te lo permita, ¿no? Y es lo que está pasando. O cuando ¿no? el Entonces, Estado se todas las desconecta. leyes son para controlar estos apetitos desmedidos, se tienen que, acuérdate de SUNEDU, acuérdate de todo lo que son reformas, ahora pues prácticamente naces y te dan tu bachillerato. Sí, casi. Ya no tienes que estudiar, ya no tienes que hacer una tesis, o sea, cada vez se va degradando y eso le sirve a este sistema corrupto, le sirve, ¿no? Porque no hay crítica de ellos en la medida que vayas degradando la educación peruana. Y tampoco hay inclusión, ¿no? Cuando tú hablas de estos problemas de falta de agua, que son problemas serísimos en muchísimas partes del país, el gobernante de Lima gobierna de alguna manera solamente para Lima. No Claro, ve pero más allá. también, Pedro, hay que pensar que esta es una corrupción generalizada, ¿no? Piensa lo que pasó en Ancash, ¿no? Piensa lo que hicieron con el canon, piensa en el Callao, ¿no? Que es una provincia constitucional que vivía de un canon extraordinario y cayó en manos de Moreno, no terminó una serie de obras públicas. Entonces yo creo que eso también de que Lima es la causante, hay que tomarlo con pinza porque quitas responsabilidad a estos gobiernos que recibieron muchísimo y que qué cosa hicieron, o sea, construyeron, no sé, la estatua para la hamburguesa, una piscina, o sea, todos los recursos no son administrados con... Bueno, otro tema que deberíamos poner en la lista, no hay responsabilidad personal, ¿no? Entonces, es una irresponsabilidad en el manejo de los recursos que son de las contribuciones y del trabajo de millones de peruanos, ¿no? Entonces, volviendo a tu comentario, yo creo que ya el modelo, el mecanismo, ya ha sido exportado a todo el Perú, ¿no? A mí, cuando estuve en el Cusco, me estaba contando el taxista cómo una serie de gobiernos, pues, han
han destruido, han roto pistas, no las vuelven a reparar. Entonces, ya digamos, tomar el Estado subnacional Ujú. también es una práctica para poder repartir el botín. Y el racismo y el clasismo siguen siendo taras Absolutamente, vigentes. absolutamente. Y tú me estás diciendo la exclusión, ¿no? Porque si tú tomas el Estado para satisfacer a la oleada de pretendientes actuales, ¿cómo vas a incluir? Mm. O sea, ¿cómo vas a poder construir colegios de calidad? Acuérdate todos estos escándalos de la vivienda pública que te rompen el corazón. O sea, cómo se ha repartido terrenos del Estado, se ha malbarateado. Esta señora, que yo no me acuerdo el nombre, porque son todos nombres dificilísimos de recordar, la señora Goday, no sé cómo se llama, porque todos son personajes como siempre digo yo, de la tía Julia y del escribidor. Es como que Camacho se los ha inventado con los nombres. Pedro Camacho. Claro, Darwin, los niños. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ella, pues, cuando tú ves lo que hizo, qué tal vivienda que hizo, prácticamente de cartón. Mm. ¿No? Y no hay un respeto por la dignidad de los peruanos, que cuando tú asumes una vivienda pública, justo estaba viniéndome ayer de esta conferencia que tuve y dejaba a unos amigos en estas unidades vecinales que construyó Belaúnde, ¿no? Que tenían su parque, que tenían su colegio, pensando en una suerte de vida de distrito, de vida de comunidad. Ahora eso no interesa, porque lo que interesa es sacar lo máximo posible del Estado y volverte millonaria, como esta señora, ¿no? Que salía en todas las carátulas, con todos los modelos contemporáneos, ¿no? Entonces, es una lástima que no hay un compromiso por el Perú. Yo creo que ahí está la madre de todos nuestros problemas. A inicio de este año le dijiste a Jaime Bedoya en El Comercio, el poder en el Perú nubla la razón, ¿no? Mm. Y ahí tenemos un problema ya que se va a dar y se sigue dando, ¿no? Caso emblemático ahorita, Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué te parece Dina Boluarte? El problema en el Perú, el problema del poder en el Perú es como la kriptonita, ¿no? Te enloquece, no Sí. te deja ver. Y el problema también, pues, es que te rodeas de estas camarillas, ¿no? De los carros con la circulita, ¿no? Entonces todos ellos te dicen, eres maravillosa, tú eres la lideresa. Entonces no hay reflexión, ¿no? No hay autocrítica. Esta señora, pues, está totalmente obnubilada, ¿no? Cuando habla, parece que habla desde otro Es de planeta, otro ¿no? planeta, de otro planeta. Ah, claro, darle la mano a Biden, que le tomen la foto, En las ella escaleras. Ah, Le toman las fotos en las escaleras. O sea, es que es alucinante. claro, y O sea, todo es surreal, todo es más surreal. allá de la parte, digamos, graciosa, absurda, Mm. ella representa el Estado peruano. O sea, el Estado peruano no está dándole la mano al que se le cruza. El Estado peruano tiene que guardar una dignidad, ¿no? Y acá yo creo que hay otro tema importantísimo. De la presidencia de la República se ha degradado absolutamente, Y el ¿no? Congreso Como también, ¿no? primera magistratura de la Sí. nación, ¿no? Y cuando tú la asumes, tú tienes que, digamos, yo me acuerdo mucho, Paniagua, Mm. ¿no? Escribe esta introducción fantástica, Lucho Yohamovitz, ¿no? El presidente que tenía una biblioteca, ¿no? Que puede sonar que a clasismo, que no todos tienen una biblioteca, pero lo que dice Lucho en uno de sus párrafos es que Paniagua se sentía un eslabón de una larga cadena y que él era un oficiante de un antiguo rito, ¿no? Entonces él se conecta con su historia, él la entiende. Acá tú pregúntales a cualquiera de estos personajes, no sé quién fue José Balta no tienen la menor idea. O sea, ni los congresistas saben
cuáles son sus antecedentes de congresistas del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de no entender que el Perú es grande, que el Perú tiene proyección, que tú lo representas, es algo que también esta señora Amurús, ¿no? Amurú, creo que se llama, congresista, tiktokera, bailando. Ahora ya nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la ¿Qué cosa es fiesta, para ti ahora un congresista? ¿Qué es un congresista hoy día? un oportunista, alguien que llegó a una fiesta donde todavía hay bocaditos, porque yo no sé, nosotros seguimos generando recursos. Esto es lo que es impresionante, ¿no? Mira Argentina, ese ajuste terrible que han tenido que sufrir, mientras que nosotros seguimos en la fiesta, ¿no? Entonces ellos entran y son unos oportunistas, rápidamente entienden de que el poder es algo muy frágil, que ellos pueden utilizar, digamos, el voto personal para lograr sus propios beneficios, y ya entraron al mecanismo, ya entraron, ya lo Pero, entienden. pero acá se ha ido un poquito más, creo, porque se ha roto el equilibrio de poderes. Ahora el Congreso, o sea, que es en realidad un grupo de pandillas, de bandas mafiosas con intereses subalternos, son los que controlan el poder y deciden quién entra, quién sale, sostienen al Ejecutivo porque les conviene, van a tumbarse a la Junta Nacional de Justicia en venganza porque sacaron a Patricia Benet, que van a tratar de reponerla a como dé lugar, ¿no? Entonces, eso yo sí no lo recuerdo en mi corta vida como periodista, que haya pasado antes, ¿no? El poder usualmente lo concentra un autócrata como Fujimori, ¿no es cierto? O sea, Yo creo que sí ha ocurrido, o sea, es esta idea, me encanta esa palabra, son pandilleros, ¿no? Son raqueteros, ¿no? Básicamente yo creo que sí, raquetero, sí. la palabra raquetero es buena, ¿no? Porque un raquetero está viendo, ¿no? Cuáles Sí. son tus intereses, si te alías con, no sé, con la familia, estos raqueteros de Nueva York italianos, ¿no? Con la familia Gotti o con los otros, por ahí te traicionas, hay traición, ¿no? Yo creo que ese es otro importante punto, ¿no? Cuando no hay lealtad, porque el tema pues es el sistema de partidos, ¿no? Que se ha destruido, ¿no? Pero cuando hay un partido hay una lealtad partidaria, hay ciertas consignas que se respetan, pero acá esto es un hombre, una pistola, como dicen los americanos, one man, one gun, ¿no? Entonces ellos venden sus votos de acuerdo a sus propios intereses. Y yo creo que sí ha ocurrido, que sí han habido grupos de interés en el Congreso operando, pero que estaban como controlados por ciertas consignas partidarias, ¿no? Entonces, probablemente sí, habían algunos que apoyaban a los pesqueros, otros que apoyaban los intereses, entonces, de los azucareros del norte, en la época de la República Aristocrática, pero que había cierta consistencia, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero que ahora me hace acordar mucho a estos carteles en México que Mm, cada vez pues se vuelven más degradados, ¿no? Antes sí, habían claro. 3 y ahora pues hay 20, cortan cabezas, entran, ya no hay ningún protocolo. Yo Mm, creo que acá lo que se ha perdido, o sea, la operatividad es similar, pero ya no hay protocolos previsibles, ¿no? Entonces, el único protocolo, y eso lo he dicho en algún momento, es que son coaliciones de sobrevivencia. Entonces es ya intuitivo, ¿no? Es algo intuitivo. Tú te vas acercando al grupo que tú sabes que te va a permitir llegar hasta el 2026, que es lo que básicamente la mayoría es lo que está demandando, ¿no? Entonces, si tienes que pactar con el diablo para llegar al 2026, lo vas a hacer. Y como ya no tienen moral, porque acá hay un tema de amoralidad, y de para descaro, ellos ¿no? De- esto es aceptable. el descaro se ha normalizado, porque antes por lo menos tenías gobernantes corruptos que guardaban la forma, ¿no? Tenían ciertos códigos. Ahora no hay nada, no les importa nada. Exacto. Lo único que les importa es sobrevivir y ser partícipes del reparto.
O sea, ellos saben que hay un reparto, ellos saben que hay fondos, entonces van hacia esa meta, ¿no? Que es trágico, es trágico. No, y con la Porque lo que ha certeza de que, ocurrido con la con la ley certeza, forestal, con sí, la ley forestal es un ataque directo a probablemente el gran pulmón de la humanidad, que es la Amazonía peruana. pero lo hacen con la certeza de que van a ser impunes. Hagan lo que hagan, la impunidad va a prevalecer. Exacto, exacto. Y eso me parece Ellos terrible, ya ¿ah? conocen el mecanismo y el mecanismo son jueces que se les puede, digamos, corromper. Mira, acuérdate de esta captura que hubo de estos venezolanos que estaban llenos de Sí. armamento, droga, en una casa, no sé si era por Lurí, por ahí, ya están libres todos salieron. Entonces, y así ocurre, la policía hace su trabajo, los captura y después hay toda una plataforma de jueces venales. Ujú. Entonces, ellos ya saben que hay instancias, rápidamente han entendido el mecanismo. Y entonces, como tú dices, ellos saben que hay impunidad y ahora lo que se está jugando es la impunidad de muchos que están con Sí, claro, acusaciones claro. legítimas. Sí, es lo que se está viendo en el caso de Patricia Benavides y este tráfico de favores y de beneficios. Yo te pido esto y te doy a cambio tal cosa, pero es un mercado persa. Totalmente. Eso es lo que se llama pues un sistema prebendario, ¿no? Mm. Es toma que te doy, toma que te doy. Entonces, eso es lo más fácil de aprender en una mente. Y yo creo que acá también hay todo un problema educativo, ¿no? Porque cuando te pones a pensar, generaciones de generaciones sociabilizadas en presidentes corruptos que van a la cárcel, un sistema que se derrumba. Entonces, todo eso, ellos en algún momento han sido niños o adolescentes y lo han visto. Y ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo que ellos han visto. Entonces, como tú bien has dicho al principio, es entrar y sálvese quien pueda. O sea, ellos ya son unos cínicos. Ellos no tienen ya ni un ápice de respeto por su cargo, ¿no? Mm. Entonces, es triste de que nuestra propia sociedad ha ido formando este tipo de representantes que al final se están representando a ellos mismos. No, y además que atentan contra las reformas que podrían cambiar las cosas. Ahorita se acaban Exacto, de tumbar las PASO, las elecciones primarias, que era una cosa importante, pero claro, como eso no los favorece, lo deshacen. O sea, sus últimos 10 puntos para trabajar miércoles, jueves y viernes, todos son destructivos y con el propósito de erosionar instituciones para claro, y favorecer hay intereses esta personales. ideología anticaviar que es simplemente un invento, una ficción para justificar sus propias ambiciones desatadas. O sea, tienen que contar alguna historia. Mm. ¿No? Esta señora Murús en un momento le preguntan de la fiesta y no sé qué dice que de los caviares, ¿no? Es como si te pusieran un cassette, Sí. un cassette, tú di la palabra caviar, es como abracadabra, ¿no? Todo el mundo te va a entender que tú eres pues una, no sé qué, aparte que me gustaría preguntarle, ¿y usted cómo lo define, no? Claro, ¿qué cosa es Entonces, caviar? ahora ya ha bajado el nivel ideológico y es el anticaviarismo, que yo no sé básicamente qué significa, ¿no? Que Yo no lo tampoco que sé, yo tampoco sé. En otra entrevista con El Comercio, en julio de este año, decías, este no es un país de rufianes, como se nos ha querido hacer creer, ¿no? Siempre tú buscando, digamos, lo que comentabas hace un rato, ¿no? Que la prensa no le da cobertura a la gente que sí hace cosas y claro, mientras que tú no veas eso, todo es negro, pues, ¿no? Todo es oscuro, todo es turbio. Exactamente, y yo creo que hay que caminar al Perú, ¿no? Hay que salir de Lima. Lima es una ciudad que está intoxicada, ¿no? Sí, Es una ciudad que está contaminada por esto que ya nosotros, Gustavo y yo, llamamos la niebla de la guerra, ¿no? La niebla de la guerra es crear
estos rumores, ¿no? Mañana pasa esta cosa, que el virrey que se va, que ahora regresa. Todo eran mentiras, todo eran mentiras. Entonces, los fake news los inventamos nosotros. Y ahora somos unos expertos en fake news, pero súper expertos, ¿no? Entonces, yo creo que Lima tiene una dinámica, se le otorgó ese rol, ¿no? Conspiracional, ¿no? Era siempre conspiradores que estaban en diferentes bandos y Lima estaba atrapada, ¿no? Mientras que al resto del Perú están ocurriendo otras cosas, ¿no? Estaba en el Cusco, entré en un restaurante, una familia cusqueña, la mamá preparando, llega la niña del colegio, está haciendo sus tareas. O sea, eso está ocurriendo, ¿no? Y ellos lo que piden, pues, es apoyo, ¿no? Y me estuve conversando con la señora, me dice, se nos ha ido el turismo, te puedes imaginar en otros lugares, debe ser peor la situación. Entonces, ese Perú trabajador es el que a mí me conmueve, ¿no? El que sigue sosteniéndonos. Y por eso que yo digo que no es un país de rufianes, porque ellos pues podrían estar de raqueteros y están cocinando, ¿no? Está ella en la caja, él está preparando, y así miles de familias peruanas, que la desgracia en este momento es que están siendo extorsionados, ¿no? Y su trabajo honesto les está siendo expropiado, ¿no? En todos esto, en los conos, lo que se ve todos los días, ¿no? De negocios que se cierran, porque se les pide, pues, todos los días una cantidad de plata al mototaxista. Entonces, el crimen organizado, y ese es otro gran tema, ha entrado en un cuerpo social que no tiene la capacidad de resistirlo, ¿no? Entonces tenemos otro nivel, que no solamente es el Congreso, digamos, raquetero, sino lo que está ocurriendo con el crimen y con la delincuencia, y que el Estado peruano no puede lograr controlarlo. Ahora, ¿cómo crees tú que van a ver a Dina Boluarte los historiadores del futuro? Bueno, como alguien que no se supo ir, eso lo dije en algún momento, en el tiempo que le correspondía, ¿no? Ella no entendió, yo creo que volviendo a tu pregunta del poder que obnubila, ¿no? Gobernar el Perú es muy difícil, muy difícil. Y esto era, en el siglo XIX había esta imagen del palo encebado, ¿no? Todos suben y todos están mirando cómo se va a caer, ¿no? Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Porque el Perú tiene múltiples niveles, tiene muchos conflictos, ¿no? Entonces, ella entra pensando, pues, que esto es como un juego, ¿no? Que ella puede hacer cosas y cae en la trampa de los asesores que probablemente le dicen no renuncies, quédate, y entra, pues, en la idea, y entra en un estado que es violento, ¿no? Porque aparte de todo lo que se ha mencionado anteriormente, el Estado peruano cuando se siente atacado responde con violencia, ¿no? Entonces ella entró en esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que la verán como primero alguien que no se supo retirar en su momento, número uno. Número dos, que vivía como en un mundo fantástico, ¿no? Como en una especie de realidad virtual que probablemente ella se la inventa para poder seguir, ¿no? Porque es necesario crearte estas ficciones y que probablemente no va a terminar muy bien. O sea, no sé cuál es su salida, ¿no? Con todos los problemas que ella ha ido generando en el camino y todas las animadversiones, ¿no? Porque yo creo que al final 9%, creo, no sé cuánto es lo que tiene de aceptación. Está por ahí. Un poco, No, menos, está en un dígito. ha entrado en un dígito, exacto. Ha entrado en un dígito. O sea, a 10 no llega, debe estar en 8 o 7. Igual que el Ahora, Congreso. tenía todas las características como mujer provinciana, de haber probablemente hecho un mejor papel, y nos deja a las mujeres, nos deja esa sensación que la primera mujer presidente entró también, pues, de alguna manera en este mecanismo perverso. Que fue también Pedro Castillo, otra oportunidad perdida. Toledo. Alejandro Toledo, ¿no? Una frustración para la democracia, o sea, tuvo una gran oportunidad y optó por entrar al mecanismo, como lo llamas tú, ¿no? Y Y aparte, entró con todo, entró con todo. enfrentamos un COVID
brutal, ¿no? Con unos números altísimos, con recursos, y ahí se mostró pues el nivel de precariedad en el sistema de salud del Perú, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha dejado también esa Mm. sensación de estar desamparados. Yo creo que hay una sensación la desafección viene también del cansancio y esta idea del desamparo, ¿no? Me tengo que cuidar yo solo. Y la Es, ausencia de protestas en este contexto donde están pasando cosas horribles, ¿tú lo atribuirías a que la sociedad peruana está como extenuada? es parte extenuada, es parte que un ser humano ya no resiste este bombardeo simultáneo, permanente, ¿no? Entonces llega un momento, y eso no quiero generalizar, que las personas se desconectan, ¿no? Y si tú conversas con gente, dice, bueno, yo hace tiempo que ya no escucho las Sí, pues, noticias, es o verdad. las escucho una vez a la semana, ya me cansé de los noticieros, ¿no? Entonces, ¿en qué se han refugiado? En sus amigos, en su barrio, ¿no? En las cosas que hacen, ¿no? Es un poco volver por sanidad mental. Yo creo que acá muchos dicen, no, que pero ¿por qué? ¿Por qué no están participando? Porque ya tú no sabes qué cosa traen con ellos, o sea, muertos con el COVID, pérdida de trabajos, o sea, la cantidad de negocios que han cerrado es impresionante, ¿no? Entonces, Mm. esa participación demanda mucha energía que probablemente se está perdiendo, ¿no? Entonces tú te recuperas en tu mundo privado, ¿no? Y yo eso lo he dicho, me parece, en alguna entrevista, que el modelo de la movilización pareciera ser, que es un modelo nuestro, ¿ah? Es un modelo que comenzó con la caída de Monteagudo, lo sacamos, salieron a la calle a protestar y ha seguido, es un modelo que también ha entrado en crisis Y que se está agotando. y que se está agotando. Ahora no sabemos hasta dónde podemos resistir. Yo creo que este embate contra la Amazonía, contra nuestra biodiversidad, contra la fauna, es algo que nos debería mover, ¿no? Porque puedes estar en acuerdo o desacuerdo con las cuestiones políticas, ¿no? Pero cuando sientes que están tomando por asalto algo que nos pertenece y es tan valioso, yo creo que deberíamos salir a defenderlo y sobre todo que los activistas los están matando. Mm. Los que están defendiendo los lagos, los están matando los narcotraficantes y los traficantes de madera. Entonces, no sé, no sé realmente qué cosa tiene que pasar para que vuelva a salir esta energía de defensa de la vida, ¿no? Porque acá yo creo que lo que se tendría que defender es la vida, ¿no? Que está todos los días en el aire, ¿no? Está amenazada. Es la vida y es la institucionalidad, que es para mí la Exacto. Y preocupación aparte una principal. institucionalidad que permite que la vida continúe, ¿no? Porque si no hay instituciones del Estado que hagan su trabajo, que metan a los delincuentes presos, que no los dejen salir, bueno, las calles de Lima pues son una zona de guerra, ¿no? Todos los días hay Mm. muertos, hay balaceras, es terrible lo que estamos viviendo en realidad. Pasemos a otros temas más simpáticos, mi querida Carmen. Tu último libro, que no he leído, debo reconocer, Funerales Republicanos en las Américas, que es, me está Ahí sacando está. cachita, me está sacando cachita. Pero te prometo que vamos a mandarte uno. Gracias. He leído las entrevistas que te han hecho sobre el libro y veo que es sobre entierros a los padres fundadores de América Latina, ¿no? ¿Por qué te pareció importante hacer de editor, además, en este trabajo, para hurgar en la forma en que enterraban, no sé, a Bolívar, a Higgins, San Martín, no sé quiénes aparecen ahí? González Vigila, Mar, mira, fue algo que conversando con Planeta, ¿no? Planeta, mi casa ¿Sí? editorial, les agradezco muchísimo a Fernanda Castillo, al equipo, realmente entrañables. Estábamos conversando de qué cosa podíamos sacar este año, y este libro había sido publicado en Chile hace como 10 años o 15 años, algo así.
Y entonces regresé y lo comencé a revisar, se había agotado. Y me pareció el tema interesante, ¿no? El tema de los rituales, ¿no? Los rituales, que es algo que también se ha perdido, ¿no? La ritualización ya no significa nada, ¿no? Porque la representación no significa nada, ¿no? Entonces volver a ese siglo XIX que es tan creativo, ¿no? Y estas generaciones de héroes, como tú dices, de padres fundadores, que terminan mal, ¿no? Porque en el caso de Mm. Bolívar es una suerte de personaje que está buscando dónde ir, ¿no? Y para morirse finalmente en medio del camino. Entonces, estos trágicos cuerpos peregrinos, como le llamo, van a ser abrazados 20 años después por los constructores de las repúblicas, ¿no? En el caso del Perú, Castilla le hace el funeral a la mar, en el caso de Bolívar, el Estado Gran Colombiano, entonces se los apropian, ¿no? Hay un proceso de apropiación, pero por otro lado, a través de ese héroe, esa república expresa cuáles son sus virtudes, ¿no? Entonces se les hace funerales extraordinarios y convocas a un público que no los conocía, ¿no? Porque ya pasó, digamos, el tiempo de la independencia. Entonces, cuando O'Higgins regresa, porque O'Higgins muere en el Perú, Eso te iba a cuando preguntar, porque O'Higgins efectivamente muere en el Perú, muere en el Perú. más enamorado del Perú, ¿no? Siendo chileno. Exacto, aparte nosotros, como siempre magnánimos, le regalamos una hacienda. Sí, exactamente. Eso lo O acabo sea, de hacer hace poco nos en portamos con Basadre, lujo. que le dieron una hacienda, o sea, digamos, tuvo una estancia incluso cómoda y privilegiada. Y Exacto. se, Me y se parece que le fue súper Montalbán. acogió. Me parece que fue Montalbán y a él ahí cultivaba azúcar, tenía una pequeña tienda. Él tuvo una vejez con dignidad. Cosa que muchos no. Por ejemplo, Lamar, ¿no? A Lamar lo deportan a Costa Rica entre gallos y medianoche, se muere ahí de pena, ¿no? Entonces, todos ellos, en el caso específico de O'Higgins, regresa pues 30 años después, Mm. ¿no? Más o menos 30 años después, y, y va en el ferrocarril, cosa que no había cuando él dejó Chile, ¿no? Entonces va parando de pueblo en pueblo y le hacen este gran homenaje de reconocimiento al héroe patrio, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? O sea, todo esto era un poco ver la construcción de los imaginarios, ¿no? Republicanos, de cohesión, de reconciliación, que es lo que hace Castilla, ¿no? Castilla intenta que se reconcilie el Perú con este presidente que fue deportado, y al final terminamos, porque lo bonito es que en esta segunda edición, que es revisada y aumentada, ha entrado García Moreno, que lo matan a machetazos, que es el presidente de No sé quién Ecuador. es. Ya. El presidente de Ecuador lo matan a machetazos ahí al costado del Palacio de Gobierno, lo tienen Oh. que coser y lo sientan en la iglesia. Esta es la violencia, ¿no? La violencia que hay con el poder. Está Benito Juárez, que no estaba en el primer libro, ¿Ya? y se compara su funeral con el de Lincoln. Es bien interesante, ¿no? Los liberales se copian un poco ese ritual, y está Lamar, que no estaba en el anterior, pero el último, que un poco nos hace ser más universales, es el funeral de Víctor Hugo. ¿Y por qué lo ponemos Víctor al Hugo, final? claro, eso te iba a preguntar. Víctor Hugo escribe cómo debe ser su funeral. Él era una especie de control freak. Entonces, ¿En serio? dice, yo quiero que sea así, yo no quiero que el Estado francés se apropie de mi cuerpo, yo quiero una caleza del pueblo, ahí me van a poner, ¿no? Entonces, cómo Wow. lentamente el Estado deja de ser el usufructuario, en el caso de Víctor Hugo, y ya el siglo XX ya es un siglo pues de política de masas, y estos rituales ya se convierten en algo del pasado, ¿no? Pero, para terminar, hice toda una discusión con este filósofo Han, ¿no? Byung-Chul Han, que habla de que nuestra era es la era del fin de los rituales, ¿no? Entonces, un poco contrapongo lo que se hacía en el siglo XIX y lo poco interesados que estamos en los rituales en el siglo XX, que con el COVID, todo el tema de la funeralización Sí, del terrible. entierro se perdió, ¿no? Entonces, es bonito ver con el COVID ahí en el camino cómo dejamos de lo que hacíamos atávicamente, que era enterrar,
quedó suspendido por un par de años, ¿no? Bastante tiempo. Ya me dio curiosidad leer tu libro, mi querida Carmen. Una cosa De todas final, maneras, te va a llegar uno pronto. y lo va a leer de todas maneras. Una pregunta Exacto. final. El BCR acaba de emitir la moneda de un sol en homenaje a José Manuel Valdés, un médico afroperuano que yo no sabía que existía. Cuéntanos Pues, de él. mira tú eso. Esto es todo el tema de la ejemplaridad, ¿no? De la que estábamos hablando al inicio, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando parece que todo pues está gangrenado, ¿no? Y cuando parece que no hubieran referentes, parece que hubiéramos nacido en medio de la corrupción, del escándalo, ¿no? Entonces, cuando empezó digamos, las celebraciones del Bicentenario, Ujú. me llamaron del BCR para hacer una curaduría de unas monedas que ellos querían. Bueno, entonces ahí estuvieron muchos, ¿no? Estuvo Nano, estuvo Lamar, los conocidos, pero también estuvieron las Toledo, ¿no? También estuvo María Parado de Bellido, y un poco les sugería a ellos que al final de la colección sería interesante rescatar a este personaje que nadie conoce, ¿no? ¿Y quién es Valdés? Valdés es hijo ¿Quién de es? una que estaba Liberta y de un indio músico, ¿no? Que ¿Ya? es súper talentoso, tiene la posibilidad de que hay una familia que descubre su inteligencia y que entra a un buen colegio y se convierte en cirujano. Ah, cirujano. Los afrodescendientes, los mulatos, no tenían derecho a ser médicos, ¿no? Entonces, él es de la Sociedad Amantes del País, ¿no? Donde está José Gregorio Paredes, Toribio Rodríguez Mendoza, y hace lobby en España y le dan el título de médico, ¿no? Entonces, Valdés, ¡Wow! ¿Qué tal historia? y aparte, no solamente eso, Pedro, es cirujano mayor del Estado peruano, es el General Surgeon de los Estados Unidos ahora, es Valdés, el único. Fue el primero y el único. Y yo creo que no existe en el mundo, no tengo mayores referencias precisas, un ejemplo tan claro de cómo el talento, la inteligencia te va abriendo las puertas, ¿no? Y en la presentación, ¿no? Por supuesto que muchos no sabían quién era Valdés, pero lo que más les impresionó es que yo comencé a nombrar toda la lista de sus publicaciones. Tratado sobre el cáncer uterino, ¡Wow! tratado sobre el cólera, tratado sobre el uso de medicina tradicional para ciertas enfermedades. 15 libros, Un capo. era poeta, escribe sobre San Martín de Porres. O sea, ¿por qué no rescatamos, así como en el pasado a Valdés, en el presente a muchísimos peruanos Mm. que hacen este esfuerzo, ¿no? Entonces, lo más bonito de la historia es que lo único que teníamos de Valdés era una acuarela de Pancho Fierro, en el que está con la cara tapada. Entonces yo decía, no, todos han salido bien, ¿por qué Valdés? Y encontraron esta ilustración fantástica, ¿Ya? que está él con un poncho de alpaca, de vicuña, su gorro de lana y con esa mirada digna, digamos, de un académico, de un intelectual, ¿no? Entonces muere en Lima como en los 30, 40, pero yo creo que ha sido lindo cerrar el ciclo, recordando, como dices tú, que tenemos pues un personaje extraordinario que debe ser el orgullo, no solamente de los peruanos, sino de todos los afrodescendientes que están buscando, digamos, también sus Ujú. raíces, ¿no? Y su legado histórico en una historia que se los negó, ¿no? Entonces, fue muy lindo, la presentación fue ¿Qué tal historia, estupenda. Carmen? Estoy así sorprendidísimo. Me encanta, a mí Exacto. me encanta escuchar además este tipo de historias de peruanos, digamos, que han hecho cosas y nadie conoce, ¿no? Y que un poco fue lo de Cortegana, ¿te acuerdas? Que Sí, claro, exacto. tampoco lo tenías registrado, No, era para decirle, nada, sí, para nada. escribe un libro de historia de 5.000 páginas que se pierde. Entonces comenzar a recuperar ese legado para que sea una suerte de sistema inmunológico Mm. contra toda esta, pues, ignorancia, toda esta ambición, ¿no? Toda esta desfachatez que tenemos que soportar día a día, ¿no? Entonces,
Es un poco el camino del ejemplo, como digo yo y como dice este filósofo español, Gomá. Querida Carmen, no sabes cómo he disfrutado esta conversación, escucharte. Te agradezco por tu tiempo, por la entrevista, por lo que haces por el Perú, por rescatar a estos personajes del olvido y ponerlos en valor, como se dice ahora. Exacto. Exacto. Y otra cosa, Pedro, ¿no? Sí. Y probablemente va para ti, para todos los comunicadores, en nuestros espacios, sí, tenemos que denunciar, pero también tenemos que iluminar, ¿no? Esa parte nuestra que todavía sigue dando la pelea, ¿no? Mm, Y que no recibe justamente porque no es escandalosa, no es sinvergüenza, no es desfachatada, no recibe el interés que realmente merece, ¿no? Y eso por un lado. Y lo otro que quisiera terminar con esta idea, mm. ¿no? Que siempre me preguntan, tú sabes que es una situación muy difícil y cómo ve la salida. Yo creo que la salida es volver a la municipalidad, ¿no? Esta primera generación republicana fue municipalista, eran federalistas. Lo que pasa es que no se podía en un país tan complicado como el nuestro. Entonces, comenzar a trabajar en nuestros distritos, en nuestros barrios, tú estás en Mala, yo estoy en La Punta, el Callao, y ahí comenzar a hacer estos almácigos de una nueva sociabilidad, ¿no? Quizás desde abajo hacia arriba Mm. vamos a poder construir una república en 50, 60 años que sea mucho más sana, mucho más igualitaria y mucho más inclusiva de la que tenemos, ¿no? Y mucho más Me has dejado una sensación así que todavía se pueden cambiar las cosas. Yo creo que sí, si volvemos a esta célula, ¿no? Muchas veces hay que volver a los orígenes, a las raíces, ¿no? Y tratar de trabajar, como te lo dije anteriormente, a través de las asociaciones, de los colectivos, que están muy activos, pero Mm. que nos tenemos que comenzar a comunicar a lo largo y ancho del Perú, ¿no? Entonces, esa podría ser una posible salida que va a tardar, pero que va a ir acompañando este proceso difícil que nos ha tocado vivir. Gracias de nuevo, Carmen, por esta súper conversación contigo. Y hasta Y un cualquier otro abrazo momento. desde La Punta hasta Mal. Hasta mala. Buenos días, Chao, suerte. Carmen. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.